Corría el ocaso del año 2002, cerca de las 9 nocturnas en la vía rápida federal, punto kilométrico 18, conectando la capital con la región pinareña. Penumbra total. El alumbrado público permanecía inerte. La administración estatal restringió el fluido eléctrico por carencia de carburante. Un coche sedán azul de marca coreana retornaba tras un festejo familiar de 15 años. En su interior viajaba la figura más idolatrada de la isla, el bardo Polo Montañez, de 47 años. Aquel campesino que descendió de la serranía del Rosario cargando un laúd de cuerdas dañadas y sedujo al planeta entero. El creador cuyas melodías resonaban constantemente en cada dial nacional, el mismo que congregó multitudes de 150.000 almas. En la parte posterior se encontraban su cónyuge Adis, su hijastro de 25 años y demás allegados, todos fatigados pero con el espíritu alegre. Al frente, en el corazón de la calzada sombría, aguardaba un obstáculo imperceptible. Un vehículo de cargas iluminarias, carente de bandas reflectantes o señales de alerta, una mole de acero camuflada en la negrura. 10 instantes después, la nación experimentaría uno de sus lutos más profundos. Y tras 2 decenios transcurridos, ningún informe ha logrado esclarecer íntegramente lo sucedido aquella velada. Permanece atento, pues el relato oficial sobre ese incidente fue apenas una fracción de la realidad. El resto de la historia permanece oculto en expedientes de medicina legal, en el murmullo popular y en una pieza musical que el artista compuso tiempo atrás, cual si presintiera su propio final. El músico no encajaba en el molde del creador oficialista que la estructura estatal formaba en sus academias de instrucción. Si analizas a los intérpretes institucionales de la isla, visualizas individuos con formación técnica, vinculados al aparato político y con nexos burocráticos. No obstante, él era diferente. Se trataba de un carbonero sin nociones teóricas que desconocía el lenguaje de las notas. Un hombre de campo que guardaba sus versos en la mente al no poseer herramientas para escribirlos. Un sujeto que permaneció 4 décadas en el olvido, recolectando gramíneas, manejando ganado y procesando leña en los montes de la provincia. Fernando nació un verano de mediados de los 50 en un caserío recóndito, siendo de los menores en una prole numerosa que luchaba por el sustento básico. Su progenitor se ganaba la vida con el carbón y ejecutaba el acordeón en reuniones vecinales. Su madre mostraba su destreza danzando con recipientes de líquido sobre su cabeza con total equilibrio. Lo apodaron por su tez clara y cabellera dorada que sugería ascendencia extranjera. El grupo familiar era itinerante, buscando los montes ideales para su labor. Habitaban en chozas precarias, sin energía, sin servicios básicos ni centros educativos en las proximidades. A corta edad, el pequeño ya percutía maderas rústicas cubiertas de piel en las celebraciones. En la pubertad ya creaba versos campesinos. Al llegar a la mayoría de edad compuso su obra inicial sobre tiempos felices. Nadie le prestó atención. Durante 40 años se desempeñó como obrero agrícola, conductor de maquinaria y talador. Iniciaba su jornada en la madrugada para labores de ordeño masivo. Melodiaba mientras cumplía con sus obligaciones diarias. Entonaba versos en hogares ajenos y pequeñas fiestas de pocos asistentes. Y la estructura cultural de la isla, esa maquinaria inmensa que supuestamente identifica el ingenio nacional, jamás lo detectó, nunca se interesó por él ni le brindó un escenario. Analiza este punto pues es vital para comprender el desenlace. Un promotor del exterior halló lo que las entidades locales ignoraron por casi medio siglo. A mediados de los 90, el artista integró una agrupación con parientes para presentarse en un complejo turístico local, destino de visitantes foráneos. Finalizando la década, un gestor de origen luso, líder de una firma discográfica europea, se encontraba de estancia en dicho hotel. Este hombre fue el artífice del estrellato de grandes figuras de la música del mundo. Escuchó al intérprete por azar una velada y percibió un valor que los funcionarios del gobierno local pasaron por alto, una pureza absoluta. El promotor lo guió hacia su primer registro sonoro profesional. El disco vio la luz comenzando el nuevo milenio. El autor ya era un hombre maduro y aquí comienza el nudo de la trama. El triunfo no brotó de su tierra, sino que surgió desde el territorio colombiano. Diversos temas de su autoría se posicionaron en la cima de las listas de audiencia en el país suramericano. La producción superó las 60.000 unidades vendidas, obteniendo reconocimientos de metales preciosos.
Se posicionó como el tercer intérprete nacional en lograr tal éxito con su debut, siguiendo la estela de grandes trovadores históricos del país. Los transportistas bogotanos reproducían sus temas sin descanso. Las familias colombianas se conmovían con sus letras románticas. Los trabajadores rurales se veían reflejados en aquel hombre de campo que cantaba a las penas del alma. Sin embargo, en su patria la noticia llegó con retraso. Al concluir el año siguiente, cuando el eco del éxito volvió de Colombia, la incredulidad era generalizada. Un campesino anónimo dominando el mercado exterior. Parecía irreal. Mas cuando sus versos finalmente invadieron las emisoras nacionales, el impacto fue imparable. La población adquiría grabaciones informales en cada rincón. Los programadores de radio se saturaban de peticiones por su música. La Administración Cultural se apresuró entonces a coordinar presentaciones de carácter oficial. Pretendían aprovechar un fenómeno que ellos jamás auspiciaron. En ese periodo, realizó una veintena de conciertos en las plazas más vastas del territorio. Concurrencias masivas que superaban las 100.000 personas por evento. Una de sus presentaciones en la capital fue histórica por su magnitud. Reflexiona sobre esto por un instante. En una nación donde el mando central supervisa cualquier agrupación de individuos, un hombre sencillo movilizaba masas de forma espontánea, algo que solo el líder máximo lograba en actos políticos. Y aquí surge el matiz sombrío. El artista no dependía del régimen. Sus ingresos provenían de una empresa gala. Su prestigio emanaba de otro país. Sus eventos los coordinaban agentes externos. Su lírica era totalmente ajena a la política, centrada en el romance y la naturaleza. Pero esa autonomía resultaba inquietante, porque en dicho sistema, la fama que escapa al control institucional se percibe como un riesgo para el orden establecido. Haz una pausa. ¿Sabías que él cedía sus ganancias nacionales para equipar centros educativos? Parecía el ejemplo ciudadano ideal, pero existía una fisura. Rumores indican que en la intimidad empezó a proyectar cambios, edificar una vivienda digna para los suyos y superar la precariedad. Según versiones de colegas de banda, incluso valoró la opción de residir temporadas en el continente europeo para estar cerca de su representación comercial. Eran solo anhelos, nada formal. Pero en esquemas rígidos, los pensamientos pueden ser juzgados con severidad. Se comenta en entornos externos que los servicios de inteligencia comenzaron a vigilarlo no por hostilidad, sino como un fenómeno sociológico fuera de control. Ahora, previo al relato del siniestro, es preciso examinar la pieza musical que lo vaticinó todo. El tema final. Tiempo antes de su partida, el autor festejaba su onomástico en una estancia rural. Tomó su instrumento y plasmó una nueva composición con un título perturbador, La última canción. Sus allegados bromearon sobre el nombre, señalando que su carrera apenas despegaba. Él no mostró alegría. Los versos que redactó esa jornada resultan sobrecogedores vistos en retrospectiva. El instante final de mi existencia debe ser tierno. Aunque el rincón postrero donde me resguarde sea doloroso. Un sitio muy reservado donde pueda incluso sollozar. Que nadie perciba mi pena. Imagino que será inusual. El tema se incluyó en su siguiente álbum. La audiencia lo oyó, pero nadie sospechó la carga que contenía. Hasta aquella noche de noviembre. El músico conducía hacia su hogar tras un convite. Área de la vía rápida cercana a la zona de la Coronela. El trayecto carecía de visibilidad. La administración había apagado las luces para mitigar el consumo eléctrico tras la crisis económica. Un observador lo divisó poco antes del impacto en una parada de descanso. Adquirió tabaco y una bebida gaseosa, sin muestras de ebriedad ni agitación. Pero aquí surge el interrogante ignorado. ¿Qué hacía ese transporte pesado en plena vía? El peritaje es contundente. Un camión de gran tonelaje se encontraba estático en el carril, sin ninguna señal luminosa o preventiva. La normativa vigente exige señalizar a gran distancia. Nada de eso se cumplió. El transporte era un fantasma en la oscuridad total, un bloque de hierro aguardando el choque. El sedán impactó la estructura posterior a 90 km por hora. No existió reacción de frenado. No se hallaron marcas en el pavimento. El conductor no percibió el peligro hasta el contacto. Era físicamente imposible detectarlo. El colapso del habitáculo fue severo.
Según los expertos técnicos, se produjo una intrusión del vehículo bajo la plataforma del camión. Algo letal. Su familiar más joven pereció instantáneamente debido a lesiones craneales irreversibles. El artista quedó atrapado con daños cerebrales críticos y múltiples fracturas. Su esposa sobrevivió con heridas, manteniéndose lúcida. Intenta visualizar esa escena, recobrar el sentido tras el golpe, hallar a un hijo sin vida y escuchar al compañero agonizar en el silencio, para luego descubrir que el obstáculo no tenía una sola luz. Jamás lo viste. No había forma de evitarlo. Fue ingresado en el centro médico militar más avanzado de la nación, pero su condición era desesperanzadora. Cayó en un estado de inconsciencia profundo. El nivel de respuesta era el mínimo posible frente a estímulos físicos. Se practicó una intervención quirúrgica para intentar descomprimir la zona cerebral afectada. Durante casi una semana, el país permaneció en vilo ante los partes informativos. Las emisoras nacionales daban noticias cada hora. La ciudadanía realizaba vigilias. Los altos mandos expresaron su pesar y visitaron el centro de salud. Se desplegó una campaña para mostrar la preocupación estatal por su figura, pero ciertos cabos quedaban sueltos. Los reportes eran imprecisos. Mencionaban una evolución tórpida y fallos circulatorios. Nunca se aclaró si se realizaron estudios de sustancias. Jamás se justificó la demora de la asistencia médica. Tampoco se divulgó la identidad del chofer del camión. Finalmente, al terminar el mes, Fernando Borrego dejó de existir. Cese de funciones cerebrales y fallo cardíaco a menos de 50 años de edad. Con su partida se esfumó la opción de conocer la verdad absoluta. Hasta este punto, el relato parece una desdicha por descuido. Rutas precarias y equipos sin mantenimiento, fruto del deterioro nacional. No obstante, sucesos previos con otras figuras queridas alteran la perspectiva. Entramos aquí en los mecanismos internos del control. La historia local registra casos de desaparición de figuras influyentes mediante incidentes viales o aéreos. El héroe más carismático de la etapa insurgente, más amado que cualquier otro líder, se desvaneció en un vuelo sobre el océano. Nunca se recuperó evidencia alguna. La tesis oficial apuntó al clima, pero existen sospechas de rivalidades internas que no permitían que nadie eclipsara la figura del máximo dirigente. A finales de los 90, un alto mando de la inteligencia pereció al volante por un supuesto desmayo. Justo el día antes, su equipo de seguridad fue enviado a descansar. ¡Qué coincidencia tan oportuna! En los 80, un clérigo muy respetado fue embestido por un vehículo pesado. El responsable admitió años después, ya fuera del territorio, que actuó bajo coacción. En fechas más recientes, otros líderes opositores perecieron en colisiones de tránsito. Organismos internacionales determinaron que agentes del Estado estuvieron involucrados en dichos fallecimientos. ¿Notas el esquema? Existe un historial de muertes por accidentes para silenciar a quienes resultan incómodos. El acto perfecto disfrazado de infortunio. Analiza esto. ¿Era el músico un peligro político? No, no cuestionaba al mando. No era un rebelde, pero miremos con cuidado. Era el individuo más adorado sin el sello oficial. Su triunfo fue externo. Su economía dependía de Europa y no del control estatal. Convocaba multitudes inmensas sin necesidad de propaganda oficial. Y en un contexto de presión externa por reformas civiles, esa autonomía financiera y carisma natural podían derivar en algo incontrolable para el sistema. Se afirma que recibía propuestas para actuar en el exterior, lejos de la influencia local. Se dice que planeaba estancias largas en la capital francesa. Hay testimonios que sugieren que el permiso de salida para su familia fue denegado, usándolos como método de retención. Nada de esto figura en actas. Es la voz de la calle. Pero en ciertos contextos, la voz popular es más veraz que el diario oficial. Y luego está el tema premonitorio, redactado mucho antes del suceso. Que nadie sepa de mi llanto, decía la letra. El artista pasó sus últimos días en un letargo absoluto, sin habla ni movimiento, llorando hacia adentro. Nadie percibió su dolor interno, tal como lo describió su composición. Azar o presentimiento. Quizás su vínculo con la naturaleza le permitió intuir la cercanía del final. O tal vez simplemente era un creador nostálgico explorando temas existenciales.
Pero la sabiduría popular no confía en tales precisiones. El pueblo está convencido de que él lo presentía. Pasemos ahora a la fase del mutismo institucional tras su sepelio. El adiós fue multitudinario en su pueblo natal. Fue despedido con protocolos de alto nivel. Sonaron los acordes patrios. Se interpretaron sus obras en el funeral. Los líderes enviaron ofrendas florales. El aparato político lo adoptó como mártir cultural, pero jamás se realizó una indagación transparente del siniestro. Nunca se expuso ante la prensa al culpable del camión. Jamás se hizo público el peritaje de criminalística detallado. No se aclaró la ausencia de señales luminosas en el vehículo de carga. No se difundieron los análisis de laboratorio del conductor para descartar mitos. Nunca hubo un proceso judicial visible. Los allegados no reclamaron justicia en público y los medios externos tampoco profundizaron. ¿A qué se debe tanta discreción? Hay dos lecturas. La primera, fue un accidente genuino por la degradación del país. En esa época, las cifras de siniestralidad eran alarmantes. Vehículos sin luces eran la norma diaria. El abandono estatal explicaría el hecho sin teorías complejas. La segunda opción, el silencio fue negociado o impuesto. Su familia permaneció en la isla. Su pareja jamás cuestionó la versión gubernamental. Sus parientes actuales dirigen agrupaciones que colaboran con el Estado. Si existió presión para evitar el escándalo, surtió efecto. Mientras la gente sufría la pérdida, el régimen erigió monumentos y centros culturales con su nombre. Lo transformaron en un producto de consumo revolucionario. Lo incluyeron en museos de cera, pero las dudas sobre el choque siguen vigentes. Contrasta esto, el artista donaba fortunas para la educación. El Estado no podía garantizar farolas encendidas en la vía principal. El bardo llenaba estadios de esperanza con su arte. El camión que le quitó la vida no tenía un simple reflector barato. ¿Ves el sinsentido? La ironía es que su leyenda creció tras su partida. Una estrella internacional grabó uno de sus temas años después. Dicha versión superó cifras astronómicas de reproducciones. Su nombre llegó a oídos que ignoraban su origen. Recientemente, se publicaron temas inéditos basados en sus escritos. Su legado persiste, pero la incógnita permanece. ¿Fue descuido fatal o un plan trazado? Mira los datos fríamente. Un transporte oscuro en una vía ciega. Un chofer anónimo para el público, una investigación bajo llave, un creador en el apogeo de su libertad, una estructura con pasado de incidentes dudosos, una obra que predice el fin y un hermetismo familiar sospechoso tras décadas sin datos claros. La realidad suele estar en el punto medio. Probablemente fue un suceso derivado de la negligencia criminal de un sistema en quiebra. Las rutas eran trampas mortales porque el mando no invertía en lo esencial. Los vehículos carecían de repuestos básicos. Él pereció porque su entorno se desmoronaba. En esa línea, el sistema fue el responsable indirecto a través de su propia decadencia. Si hubo intención directa, quizá nunca trascienda. Los archivos duermen en cajas fuertes estatales. Los testigos callan. El tiempo difumina el rastro, pero queda una certeza. Él simbolizaba algo ajeno al poder. Un éxito genuino, un triunfo global sin tutela burocrática, un clamor popular que no pedía permiso. Y esos destellos, en ciertos lugares, suelen apagarse pronto. Intuición o destino forzado. ¿Fue negligencia o una sombra proyectada? ¿Era el chofer un simple trabajador o alguien con una misión? ¿Por qué no hubo un reclamo de justicia? Piensa en ello, porque es el debate que se intenta evitar. Esta es la crónica que, tras 20 años, carece de un cierre honesto. Mientras no haya transparencia, él será el hombre que partió en un misterio que nadie puede narrar por completo. Si este relato te invitó a la reflexión, únete a nuestra comunidad. Permanece alerta y difunde esta historia con quienes aprecien la cultura pero desconozcan estos matices. Nos vemos en la próxima entrega para seguir revelando lo que el tiempo pretende ocultar.